Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Salazar y en esta ocasión les platicaré sobre los fundamentos de la normatividad fiscal. En primera instancia hablaremos sobre las finanzas públicas. Las finanzas públicas es el estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado y esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene el recurso. Las finanzas públicas implican básicamente dos procesos. Número 1, la captación de ingresos. En este caso, el gobierno federal obtiene los recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se encarga principalmente de proyectar y calcular los ingresos de la federación, establecer y revisar precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal y desde luego de cobrar impuestos. Esto dentro de otras tareas. La política de ingresos también se ejerce mediante instrumentos llamados egresos e ingresos del sector público, dentro de los cuales se encuentran los ingresos tributarios, o también llamados impuestos, los cuales deben de ser pagados de manera obligatoria por parte de todas las personas físicas y morales en relación a sus actividades económicas. Los ingresos tributarios o impuestos se clasifican básicamente en directos, los cuales son grabados directamente de las personas físicas o morales. Un ejemplo de ello puede ser la ley del ISR. Número 2, indirectos, que es lo que recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales afectan directamente al contribuyente. Y un ejemplo de ello puede ser, una vez captados los impuestos generados por las empresas en México, la pregunta que prácticamente todos nosotros nos planteamos es: ¿cuál es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional? La respuesta a tal cuestionamiento se denomina política fiscal. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional, mediante la captación e imposición de impuestos, administrados por un presupuesto medido por gastos previos. Esto es encabezado por dos instituciones clave en el país, que es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco de México se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas derivadas de las situaciones y comportamiento económico del país. De acuerdo a estas condiciones económicas, sean internas o externas, en todo momento se busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales. Esto mediante mecanismos de funcionamiento internos llamados política monetaria. ¿Cuál es su verdadera relación con respecto a la política fiscal? Esto, a través de un escenario económico del país, la política monetaria trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación, propiciará las expectativas de desarrollo o el equilibrio económico nacional. La política puede ser expansiva si las condiciones económicas del país son prósperas o, en su caso, restrictiva si las condiciones del país son desalentadoras. Esto con la finalidad de mantener un equilibrio y esto permita llevar el desarrollo de los estados. La política del gasto público está respaldada por la Ley de Ingreso de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año, y en que se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que deberá ejercer en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de ejercer el gasto público. Las dependencias en las que se ejerce el gasto público son los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los ramos generales, en este caso órganos electorales, deuda pública y desarrollo regional, entre otras. En conclusión, el gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante el presupuesto
El presupuesto comprende la representación de recaudación y el gasto público del sector, que en este caso es el gobierno federal, organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. El proceso de desarrollo y estructura se lleva a cabo de la siguiente manera. Número 1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de preparar el documento de recaudaciones donde se establece la cantidad de ingresos que por este concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Número 2. Las diversas secretarías, a su vez, preparan sus estimaciones de gastos propias, operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Número 3. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación. Por su parte, la Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público. Número 4. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en el gasto público durante el año fiscal. Número 5. Por último, una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generan y aseguran la obtención de recursos necesarios para el cumplimiento del presupuesto, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. En conclusión, se puede argumentar que la Ley de Ingresos de la Federación representa la pieza angular que direccionará el rumbo del país, por medio de la obtención de ingresos nacionales debidos a que a través de ellos se cumplirán las metas presupuestadas de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Es por ello el énfasis sobre la importancia y la naturaleza de los impuestos. Agradezco mucho su atención. Recuerden, mi nombre es Tomás Salazar y nos vemos para la siguiente. Gracias.